Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy hablaremos de las posibles soluciones al banquete de consecuencias, el caso de indigestión que viene sufriendo la economía mundial tras décadas de deuda y consumo excesivos. Un banquete que a veces también se conoce como crisis financiera mundial y que ha generado una serie de experimentos monetarios bautizados con nombres exóticos como flexibilización cuantitativa, intereses cero o intereses negativos, que en realidad en el lenguaje común vendrían a significar hacer lo imposible. Y mientras los banqueros centrales y los políticos se unen precisamente para hacer lo imposible, los ingresos siguen estancados o incluso a la baja, mientras la carga de deuda continúa subiendo, por no decir que se dispara. Dada la situación que acabo de describir, con un mundo patas arriba, lo mejor es que atravesemos el planeta para hablar con Das, autor de Un banquete de consecuencias. ¿Lo ven? Por eso hablábamos del banquete de consecuencias, porque así se titula el libro que acaba de publicar Das, cuyo subtítulo dice así: La realidad de un futuro económico inusualmente incierto. ¿Stacy? Das, bienvenido a este especial sobre soluciones veraniegas. Es un placer estar con ustedes, Stacy y Max. Das, Estados Unidos se encuentra en plena campaña electoral. Una campaña en la que no se ha dejado de hablar de ese objetivo de recuperar la grandeza de Estados Unidos. Y para ello Hillary Clinton ha decidido echar mano de Bill Clinton, al que ha definido como su gurú económico gracias a todo lo que logró en los años 90. Pues bien, en su libro, Un banquete de consecuencias, usted cuenta que en 1999 la revista Wired publicaba una proyección según la cual, de seguir las cosas igual de bien que en ese momento para el 2020, la renta media de las familias estadounidenses se habría triplicado hasta los $150.000. Sin embargo, desde entonces, la renta ha disminuido en términos reales. ¿Qué ha pasado con todas esas esperanzas? Bueno, lo siento mucho por las proyecciones de la revista Wired, pero la fama no solo se gana con los éxitos, sino también con los fracasos estrepitosos. Yo soy la viva prueba de ello, y en este caso ha sido claramente un fracaso estrepitoso, un fracaso que se ha producido por unas razones muy interesantes. Esas proyecciones se basaban en la premisa de que la economía no dejaría de crecer gracias a la prosperidad indefinida que proporcionaría la deuda, cuando estaba claro que ese modelo no podía ser sostenible. Si se fijan, los dos candidatos a las elecciones son personajes que podríamos denominar de segunda mano. Ronald Reagan es un... Donald Trump es un Ronald Reagan reciclado. Me encanta que lo haya llamado Ronald Reagan. Bueno, a lo mejor Ronald Reagan también está reciclando a Donald Trump desde algún lugar del éter. El caso es que la otra candidata, Hillary Clinton, también es una versión reciclada, en este caso de Bill Clinton. Ambos presidentes reciclados fueron los emblemas del cambio que generó todo ese crecimiento. Ahora bien, yo no creo que ese reciclaje que vaya a servir de nada, y por una razón muy sencilla. ¿Qué es lo que genera crecimiento? Uno de los factores que generan crecimiento es la población. Una población que en el siglo XX llegó a cuadriplicarse, mientras que en el siglo XXI no va ni siquiera a duplicarse. De hecho, todas las previsiones de crecimiento poblacional están bajando de la cifra original de los 10.000 millones, dado que el ser humano no se reproduce al mismo ritmo y la población envejece, lo cual trae consigo importantes consecuencias demográficas. Otro factor que genera crecimiento es la productividad y la innovación. Y sí, es cierto que hay innovación, pero una innovación muy limitada comparada con la que se produjo en la segunda revolución industrial. No se crean motores de combustión interna, electricidad, ni grandes sectores que daban trabajo a mucha gente y generaban empleos bien remunerados. Ahí está la clave. Y hay un par de factores que hacen crecer la economía. Uno son los nuevos mercados. Lo que pasa es que ya todos los países, salvo quizá Corea del Norte, forman parte del sistema de comercio mundial. Y el otro es la deuda o la financiarización. Es decir, que tenemos problemas demográficos que restringen el crecimiento de la población y unos recursos limitados como los alimentos, el agua y la energía. Por tanto, así es imposible que haya crecimiento. Pero por encima de todo, a mí hay una cosa que me preocupa sobremanera. Por encima de todos esos desafíos financieros, medioambientales y de recursos a los que nos enfrentamos, el verdadero problema está en el modelo.
que traslada los beneficios del futuro al presente, enviando los costos y los riesgos presentes al futuro. Y eso es algo a lo que nunca queremos hacer frente, lo cual genera, volviendo a las elecciones estadounidenses, un enorme problema entre dos generaciones distintas, dado que traslada todos los costos a los más jóvenes, que curiosamente están dando su apoyo a unos candidatos casi septuagenarios. Enseguida hablamos de esa lucha entre generaciones, pero ya que habla de innovación, Paul Volcker, el gobernador de la Reserva Federal, que durante su mandato, a finales de los 70 y principios de los 80, subió los intereses hasta el 20%, dijo que la última gran innovación financiera fueron los cajeros automáticos. Y sin embargo, no dejamos de oír que los derivados, las permutas de incumplimiento crediticio y todos estos productos financieros son verdaderas innovaciones. Y claro, como la gente lee a Adam Smith o se cree que sabe de capitalismo, piensa que la innovación siempre es buena y que todos esos productos financieros innovadores acabarán creando riqueza. En cambio, como cuenta usted en un banquete de consecuencias, lo único que han hecho esas supuestas innovaciones ha sido generar un montón de deuda que ha acabado por estallar. ¿Existe alguna solución para acabar con esta mal llamada innovación en el sector de los servicios financieros? Bueno, he de decir que yo comparto la postura de Paul Volcker, también en lo que respecta a las cadenas de bloques, que supuestamente van a revolucionar las finanzas, aunque todos sabemos que no será así. ¿Y eso por qué? Porque al final las finanzas son una cosa aburrida. No consisten más que en abrir depósitos, conceder préstamos, facilitar los pagos y gestionar el riesgo. Pero eso es justo lo que hace la cadena de bloques, que también es aburrida, es una mera transacción. No como ocurre con el sector de los servicios financieros, que ha creado toda una serie de derivados alrededor de una simple transacción para sacar partido de ella. Vamos a dejar de lado por el momento el tema de la cadena de bloques. Volviendo a lo que decía usted, Das, las crisis han sido siempre las que nos han puesto en nuestro sitio. Por ejemplo, en el año 2000, Greenspan era partidario de una permanente tendencia alcista y de un constante aumento de la productividad, pero solo un año después, en el 2001, se produjo el desplome del Nasdaq, que cayó entre un 80 y un 90%. Posteriormente, se pensaba que con una máquina de producir dinero infinito bastaría para garantizar la deuda hipotecaria basura. Sería tan sencillo como apretar un botón. Hasta un mono, un orangután o en general cualquier primate podría hacerlo. Y entonces vino la espectacular crisis del 2008. Lo que pasa es que la solución a cada crisis ha sido siempre rescatar a los bancos afectados, dejarles que se endeuden más y permitirles crear unos modelos cada vez más sofisticados que posibiliten gestionar cada vez más riesgos. Pues bien, llegados al 2016 da la sensación de que, como señala usted en su libro, la única solución posible es otra crisis de grandes dimensiones, que desde luego parece inevitable. Lo único que no está claro es cuándo estallará. ¿Coincide usted con mi punto de vista? Lo que están intentando actualmente es posponer la solución del problema todo lo posible, continuando con esa política de prolongar y fingir. Vivimos en un mundo en el que lo único que les importa a los dirigentes es que las crisis no estallen mientras ellos ocupan el cargo, sobre todo en el caso de los banqueros centrales. Ahora bien, el problema es que el sistema al completo está articulado en torno al destino, a esas nimiedades financieras que... Permítame que lo interrumpa, Das. Ya que habla de la pérdida de los empleos bien remunerados, Elon Musk ganó $1.000 millones gracias a PayPal, una innovación financiera que contradice lo que dijo Paul Volcker. Y ahora ha creado 3 nuevas empresas, SpaceX, Tesla Motors y SolarCity, que han permitido generar numerosas innovaciones y puestos de trabajo, en colaboración, claro está, con el gobierno estadounidense, que también aporta dinero ahí. O sea que Elon Musk contradice esa idea de que la economía no vale nada, de que no hay innovación y de que todos los empleos son empleos basura. Deberíamos tener más Elon Musk, ¿no le parece? Sí. Ahora, bien, fíjese, por ejemplo, en una de sus empresas, Tesla. Por mucho que pueda evolucionar, un automóvil siempre será un automóvil. Los avances son mucho más pequeños que el cambio que supuso pasar del vapor o los coches de caballo al motor de combustión interna. Se trata de un cambio interesante, pero mínimo.
El tiempo nos dirá si acaba triunfando o no. Y en cuanto a las otras dos empresas, he de reconocer que ambas han llevado a cabo avances muy importantes en el ámbito de la producción y el almacenamiento de energía solar. Ya veremos si acaban funcionando o no. Pero eso no quiere decir que vayamos a dejar atrás los combustibles fósiles, porque si tenemos en cuenta factores como la densidad energética, el espacio necesario para el almacenamiento y la ubicación de esos nuevos recursos, esas nuevas energías no superan a la gasolina. Sí, y si encima la gasolina se extrajera del subsuelo al mismo precio que hace 15 o 20 años, estaría fenomenal. Lo que pasa es que eso es imposible porque nos estamos quedando sin energía. Por eso Arabia Saudita va a vender Saudi Aramco, con una salida a bolsa por valor de billones de dólares. Su argumento Das contradice el de Arabia Saudita, que, como ve, ya no cree tampoco que el futuro esté en el petróleo. Primero llegaron a un acuerdo con Uber y ahora tratan de deshacerse del sector del petróleo y el gas. Controlan un importante fondo de riqueza soberana, Das. Por tanto, parecen discrepar de usted. Bueno, ese fondo está perdiendo dinero. Lleva perdidos unos 111.000 millones de dólares en los últimos 18 meses. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la clave está en determinar si esas innovaciones van a generar puestos de trabajo de calidad o si van a mantener el mismo patrón que hasta ahora, externalizándolos a lugares como China, sin crear los empleos de producción para la clase media en los que se basaba la prosperidad de los 90 y las predicciones de la revista Wired. Ahí está la clave. El desenlace aún está por ver, pero aunque yo no soy demasiado optimista. Pero bueno, dejando de lado a Musk, el resto de innovaciones tienen todas que ver con la mejora de la eficiencia, la pérdida de puestos de trabajo y la bajada de los ingresos, haciendo que unos pocos controlen estos grandes sectores caracterizados por el monopolio. Amigo Das, voy a tener que interrumpirlo de nuevo. Se está usted contradiciendo. El motor de combustión lo que hizo básicamente fue mejorar la eficiencia respecto a los coches de caballos. Yo no dije eso. Permitía un desplazamiento más rápido y económico desde el punto A hasta el punto B. Claro que fue una mejora de la eficiencia, por eso digo que se contradice, Das. Espere, Max. Déjeme que se lo explique. Toda innovación tiene 4 dimensiones. Una es el salto cuantitativo, como el que supone pasar de un vehículo que se mueve a 3 kilómetros por hora a otro que alcanza los 40 o 50. La segunda es la difusión de esa tecnología por todo el mundo. La tercera, y esta es fundamental, son los sectores que se crean como consecuencia de esa innovación. Por ejemplo, el motor de combustión interna permitió desarrollar nuevos sectores, como el de los materiales, el del petróleo, gasolineras, carreteras, etc. Es decir, grandes industrias con trabajos bien remunerados. Ahí está la diferencia. Desde mi punto de vista, yo no estoy seguro de que estos nuevos sectores vayan a lograr lo mismo. Das, tenemos que hacer una pausa, seguimos hablando después. No se pierda la segunda parte de este banquete de consecuencias. Bienvenidos de nuevo a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Estamos hablando con Das, autor de este maravilloso libro, Un banquete de consecuencias, sobre si hay solución o no a este banquete. Das, al hilo de lo que decíamos antes de la pausa sobre las innovaciones y los posibles saltos cualitativos que generan, cuando veo vídeos de cohetes de SpaceX regresando a su órbita y aterrizando en un barco en medio del océano, en la sala de control salen un montón de jóvenes ingenieros aplaudiendo entusiasmados. Supongo que será gente muy preparada que ha encontrado un empleo de calidad. Vamos, que esos cohetes son revolucionarios. Constituyen todo un salto cualitativo en la exploración del espacio. La solución que propongo yo es crear otros 1000 Elon Musk, aunque no parece que esa idea lo entusiasme mucho, Das. Pero, ¿qué nos aportan los programas de SpaceX? Pues lo que aporta es acceso barato al espacio, lo que permitiría... ¿Y merece la pena sufragarlo con nuestros impuestos con dinero público? También lo sufraga el sector privado. Es una colaboración público-privada igual que el iPhone. Los componentes del iPhone fueron creados por el gobierno. Lo que pasa es que luego Steve Jobs los amalgamó para crear un producto comercial.
Pero ¿qué va a sacar el ser humano de provecho de la exploración del espacio? Esa es mi pregunta. Pues comunicaciones para miles de millones de personas que no disponen de ellas actualmente. Pero eso ya lo tenemos. Ya tenemos satélites de comunicaciones. No nos hace falta nada de eso. Mire, lo único que ha sacado el ser humano de los programas de la NASA para ir a la Luna ha sido el teflón y la pseudoefedrina. De acuerdo. Vamos a dejar de lado la cuestión espacial y a seguir hablando de soluciones veraniegas. Sí, mejor vamos a proponer soluciones. SpaceX y las empresas de Elon Musk, por un lado, y Wall Street por el otro, son los dos únicos núcleos de Estados Unidos en los que sigue habiendo crecimiento. El resto está todo abandonado. No hay fábricas, no hay trabajo. Toda la actividad se concentra en San Francisco y Nueva York. Tanto Wall Street como el Valle del Silicio están financiados por el gobierno, y más concretamente por el Departamento de Defensa. Es decir, con dinero del contribuyente mediante centros de investigación como los de Berkeley y Stanford. Muchos de los desempleados adictos a los opiáceos que viven en los estados centrales de Estados Unidos se niegan a recibir cualquier tipo de ayuda del gobierno, sin saber que los que tienen todo el dinero sí que reciben esas ayudas gubernamentales. En fin, volviendo al tema de la deuda, una de las razones por las que en Estados Unidos es tan difícil abrir una fábrica y crear empleo es por la gran cantidad de deuda que tienen los estadounidenses a sus espaldas. Préstamos estudiantiles, costos sanitarios, tarjetas de crédito, hipotecas. Vamos, que contratar sale muy caro. ¿Usted no es partidario de celebrar un jubileo de la deuda? ¿Qué solución propone entonces para toda esa deuda que no se puede pagar? Al final sí que habrá que celebrar un jubileo de la deuda, aunque sea por obligación más que nada. No será algo voluntario, sino más bien un incumplimiento y una reestructuración de la deuda que traerá consigo una gran pérdida de riqueza. No tiene sentido pensar que se puede condonar la deuda de los deudores sin que esa condonación tenga efectos en los acreedores. Lo que acabará generando será una pérdida de riqueza y de calidad de vida. Así es como se terminará resolviendo el problema. Tendremos un mundo más pobre y un consumo y una inversión menores, es decir, una menor actividad económica. Pero insisto, eso de que se les pueda condonar la deuda a los deudores sin que eso afecte a los acreedores es imposible. El Banco de Japón está comprando deuda privada en el mercado abierto, trasladándola a su balance general y haciéndola desaparecer. Por tanto, Japón ya está celebrando su propio jubileo de la deuda. No, porque a la vez están emitiendo moneda y el valor del yen, o mejor dicho, el valor del papel sobre el que se emiten los yenes, está disminuyendo con el tiempo. Japón está viviendo de sus ahorros internos y también de los externos, de las reservas de divisas, que poco a poco acabará liquidando. Mire, Max, el dinero no puede salir de la nada. Tiene que ser una representación de los activos reales, y esos activos reales serán los que acaben determinando su valor. Si se eliminara la deuda, el valor de esos activos bajaría, y eso tendría unas consecuencias muy graves sobre los ahorros, la riqueza y el comportamiento de la gente en términos de consumo e inversión. Si la gente no tiene dinero para la jubilación, se ve obligada a seguir trabajando, y si no tiene trabajo, no consume, lo cual tiene un gran impacto en la actividad económica. Das, cuéntanos qué es el apartheid económico, cómo se manifiesta su impacto actual en las economías y el sistema financiero y cómo se puede acabar con él. Apartheid económico es una expresión acuñada por Simon Cooper del Financial Times, que utilizaba para hablar de las desigualdades que hicieron que, mientras que unos pocos se enriquecían con todo este proceso, el resto se vieran claramente excluidos. Justo lo mismo que pasaba en Sudáfrica. De ahí el nombre. Y ese apartheid no solo existe, sino que es la base de todas las desigualdades. Lo que pasa es que ese apartheid es, en cierto modo, productivo, porque si se pudiera transferir la riqueza de los que más tienen a los que menos, estos tendrían más opciones de consumir, y eso contribuye a la actividad económica, aunque sea de forma perversa. Ahí es donde los argumentos como el del exceso de ahorro se caen por su propio peso. Además, en un escenario como este, las desigualdades no dejan de aumentar.
porque la riqueza está cada vez más concentrada. Una situación que la sociedad tendrá muy difícil mantener durante mucho tiempo. De ahí vienen el descontento social y la polarización de la política, con el auge de la extrema izquierda y la extrema derecha. Y esas tensiones sociales son muy importantes, porque todas las crisis que empiezan por lo económico acaban convirtiéndose en crisis políticas y sociales. Dash, la expresión que utiliza Simon Kuper de apartheid económico proviene de otra que me inventé yo hace 2 o 3 años, la del apartheid de las tasas de interés que utilizo para explicar que un banco como Goldman Sachs pueda pedir dinero prestado al 0%, y que en cambio un desempleado se vea obligado a pagar unos intereses como mínimo propios de una tarjeta de crédito o de un prestamista del día de pago al 16% o a un interés anualizado del 2000%. Por eso hablo yo del apartheid de las tasas de interés, porque las tasas de interés se utilizan como herramienta para incrementar los desequilibrios y las desigualdades. ¿Coincide con mi diagnóstico? Sabemos que una de las razones principales del incremento de la deuda ha sido que los salarios en términos reales no han subido desde los años 70. La gente ha recibido muchísima presión para consumir de forma masiva y la única manera que ha tenido de hacerlo ha sido endeudándose. Tiene usted toda la razón. Esos altísimos intereses que se les cobran a los prestatarios marginales son uno de los principales factores que han generado todas esas desigualdades. Pero la expresión prestatarios marginales también podría aplicarse a los fondos de cobertura que, a pesar de ser insolventes, tienen la capacidad de seguir endeudándose al 0% de interés. Vamos, que lo que hacen es jugar con el lenguaje. ¿Quién es aquí el verdadero prestatario marginal? ¿Una persona con un salario bajo pero al menos con trabajo e ingresos o un especulador insolvente y en quiebra? Yo creo que habría que utilizar el lenguaje de manera más precisa a la hora de denominar a las diferentes partes que participan en estas transacciones. Está usted hablando de un mundo orwelliano, porque los fondos de cobertura no son marginales desde ese punto de vista. Las políticas actuales inflan el valor de los activos, lo que hace que se tenga que pedir más dinero prestado para comprarlos. Lo que pasa es que, como se toma como referencia ese valor inflado, sobre el papel parece que todo está bien. Por eso el juego ha de seguir adelante, porque si se desinfla el valor de esos activos, quedará a la vista de todos que esos activos no valen el dinero que se ha pedido prestado para comprarlos. Ahí está el problema. Podemos hablar de semántica todo lo que queramos, pero el verdadero problema está en la escasez, los recursos, el medio ambiente, las desigualdades, la transferencia de la riqueza, el traslado de los riesgos de una generación a otra, etcétera, que hasta que no nos sentemos y empecemos a abordarlos de manera efectiva, no van a desaparecer por muchos enfoques distintos que probemos. Tengo 2 preguntas para usted. Volviendo al contenido de su libro, usted señala que las crisis económicas siempre acaban desembocando en crisis políticas y sociales. Y posteriormente añade que los gobiernos son los que crean las condiciones necesarias para el conflicto, como ya sucedió justo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cree usted que se están creando las condiciones necesarias para el conflicto? Porque a juzgar por las acciones disparatadas de muchos gobiernos, ese parece ser el único objetivo que buscan: el conflicto, la guerra. De hecho, Ben Bernanke, presunto experto en la Gran Depresión, cree que lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial. Así pues, esa es mi primera pregunta. La segunda es la siguiente. Usted señala en el libro que desde la crisis financiera del 2007-2008, los gobiernos no han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias. ¿Existe, pues, alguna solución, alguna reforma estructural que nos saque del atolladero en el que nos encontramos? Esas son mis 2 preguntas. Guerra y conflicto por un lado y soluciones y reformas estructurales por el otro. En relación con la guerra, hay un elemento muy importante que es el desvío de la atención. Por ejemplo, está claro que la economía china atraviesa dificultades y que esas dificultades empiezan a salir a la luz. De ahí que se están llevando a cabo las actividades que se están realizando en el sur del mar de China y en el mar Amarillo, para desviar la atención y crear un enemigo de fuera que permita externalizar el problema. Y no solo sucede en China, también en Rusia y en ciertos niveles en Estados Unidos. Por tanto, tiene usted toda la razón, se están creando las condiciones necesarias. Lo que ya no sé es si acabarán desembocando en una guerra o no.
Pero hay un segundo elemento fundamental en todo esto, y ese no es otro que la escasez de recursos. Acabaremos peleando por el agua, por la comida, etc., y eso es un terreno muy fértil a la hora de sembrar un conflicto bélico. La historia ya nos ha enseñado que las guerras estallan de manera inesperada por culpa de los errores de cálculo, y la verdad es que es algo totalmente factible. En cuanto a las reformas estructurales, esas reformas pasan por disminuir la financiarización de la economía y reestructurar todo el sistema del bienestar. La gente tendrá que trabajar hasta más tarde. No puede esperarse recibir atención sanitaria o a la dependencia. Hay que abordar las desigualdades en lo que respecta a la distribución de la riqueza, arreglar el sistema fiscal, pero desde el 2009 todo eso se ha pasado por alto. Las políticas monetarias, los intereses bajos, etc., nos han servido para comprar tiempo. El problema es que ese tiempo lo hemos malgastado por completo. Y lo que tenemos ahora son unos problemas que se han hecho aún mayores, un abanico de opciones más reducido y menos herramientas que nos permitan evitar la próxima crisis. Esos cambios acabarán manifestándose, pero no al ritmo al que queramos nosotros, sino al que vengan, porque como no tendremos el dinero necesario, tendremos que hacer lo que sea para que la economía siga funcionando. Y eso desencadenará un descenso de la calidad de vida y un aumento de las tensiones sociales, que puede llevarnos a lo que mencionaba usted en su primera pregunta, el riesgo de que estalle un conflicto entre los distintos países. Das, muchas gracias por haber estado en este especial de soluciones veraniegas, que para usted son invernales, aunque seguro que en su invierno hará más sol y más calor que en el verano londinense. El invierno australiano es bastante llevadero. Seguramente un día de invierno en Sydney se parezca mucho a un día de verano en Londres. Esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Das, autor de Un banquete de consecuencias, que también pueden encontrar en Internet. Búsquenlo en Google. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.